Y bueno, vamos a empezar primero dándole la bienvenida a todos los que están conectados. Gracias por acompañarnos en esta prédica número 1 del 2023. Y bueno, hoy el Señor mandó un tema eh, que ha sido recurrente por lo menos en las últimas semanas del 2022 y tiene que ver con el carácter y la vocación del creyente. Vamos a darle gracias a Dios para iniciar la prédica. El Señor el día de hoy no puso ninguna alabanza, como que quiere que nos metamos directamente al tema eh, desde el principio. Entonces vamos a orar juntos. Les agradezco si pueden apagar mejor los teléfonos y que no haya ninguna distracción para tener reverencia al mensaje de hoy, ¿verdad? Que es el mensaje que el Señor tiene para todos, incluyéndome a mí, ¿verdad? Entonces vamos a poner todo lo que pueda distraer en silencio y estar concentrados en el mensaje del día de hoy. Interesante en lo personal que el Señor no haya puesto. Vamos a iniciar orando. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en este foro, Señor, virtual, a través de este programa, reunidos, Señor, en tu nombre. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder estar reunidos eh, para escudriñar el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Te damos las gracias, Señor, por este año que empieza. Gracias, Padre del cielo, por este primer sábado, Señor, Shabbat de este año, Señor. Te pedimos, Padre del cielo, en este momento, que sea el Espíritu Santo el que nos ministre a todos, Señor, y que también, como dice la palabra, Señor, que tú nos redargullas, que nos recuerdes de qué se trata, Señor, la vocación a la que fuimos llamados, y que el mensaje pueda ser claro y conciso. En el nombre de Jesús también te pedimos perdón por todo pecado, Señor, cometido, toda rebelión, toda iniquidad, todo pensamiento vano y sin sentido, toda emoción desordenada, todo lo que hayamos hecho o dicho o pensado que haya ofendido, contristado, enojado al Espíritu Santo, te pedimos perdón. Y te pedimos también, Señor, perdón si hemos participado de actividades y cosas que a ti no te gustan, Padre del cielo. Nos venimos poniendo a cuentas contigo, Señor, pidiéndote que no haya ninguna barrera, ninguna división, ningún obstáculo, ninguna interferencia en la relación, Señor, que tenemos contigo. Como dice en Isaías 59:1, Señor, no es que el oído tuyo se haya grabado para no oír, ni el brazo tuyo se haya cortado para no salvar, Señor, sino que son los pecados y la iniquidad lo que ha hecho, Señor, que vuelvas tu rostro para no escuchar. En el nombre de Jesús, Señor, yo renuncio al yo y declaro que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te pedimos, Padre, que sea el Espíritu Santo el que hable, como lo dice en Lucas 12:12, porque el Espíritu se enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Señor, callamos todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios, todo lo que venga a poner, Señor, nuestra mente en otros asuntos, toda interrupción. Señor, ayúdanos a tener la mente, Señor, en un solo lugar, Padre del cielo, para poder recibir el mensaje. Cancelamos todo ataque y toda represalia del diablo en contra de nosotros, Señor, como congregación. Señor, y te pedimos que envíes tus ángeles a cada uno de los hogares donde estamos, Señor, cada uno de nosotros escuchando el mensaje. Toma control de la conexión, Señor, de Internet para que no fluctúe y no se interrumpa y que el mensaje pueda ser, Señor, claro y conciso. En el nombre de Jesús, así te lo estamos pidiendo, Padre. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, y a estar haciendo las cosas que a ti te agradan, porque son mandamientos, Padre Santo, que tú has puesto en la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, voy a apagar la cámara para empezar entonces inmediatamente a compartir la pantalla. Siempre iniciamos con la información del ministerio, ¿verdad? El email, el WhatsApp, el número del WhatsApp cambió. De hecho, es el número de teléfono que yo utilizo.
¿verdad? Entonces, ahí está la información. Y también la dirección del canal de YouTube también es una dirección diferente. ¿Okay? Somos un ministerio de evangelización, de restauración, ¿verdad? Y de consejería. Y a partir del año anterior, del año pasado, 2022, el Señor nos puso a hacer reuniones presenciales. Que si Dios lo permite, la próxima es el 21 de enero, si Dios lo permite, en el mismo lugar. Ok, el título o el tema de esta prédica del primer sábado de este año tiene que ver con la vocación a la que nosotros fuimos llamados. Y bueno, como miembros, ¿verdad? De una sociedad y una estructura donde hay oficios, profesiones, hay diferentes trabajos, ¿verdad? Es una sociedad que desde el principio de la creación está integrada por personas que se dedican a diferentes actividades, ¿verdad? Todos tenemos, digamos, oficios, profesiones y actividades que se complementan. Algunos son abogados, algunos son agricultores, algunos son mecánicos, etcétera. Hay diferentes oficios, profesiones y vocaciones. Entonces, lo primero que vamos a ver es un video que posiblemente algunos ya lo hayan visto, pero lo vamos a ver para repasarlo. Este señor que habla en este video se llama John, y él falleció en el 2020. Y él tenía, o tiene, bueno, porque todavía el ministerio de él existe, y hace un resumen muy interesante de cómo en la palabra de Dios se aplica para todas las profesiones, oficios, ¿verdad? Y vocaciones que existen aquí sobre la tierra. Entonces voy a poner el video y lo vamos a escuchar y ver con detenimiento. He that cometh from above is above all. Christ, the incomparable. Who is this Christ of whom I speak? No character stepping out on the platform of history can abide in the presence of the incomparable Christ, the heartthrob of history, the diadem of the universe, the fulfillment of prophecy, the Savior of the world. Christ overshadows all. He is the vox humana in all music. He is the light of grace in all sculpture. He is the most exquisite blend of light and shades in all paintings. He is the pinnacle of achievement in every endeavor. To the artist, he is the altogether lovely. To the architect, he is the chief cornerstone. To the astronomer, he is a bright and morning star. To the baker, he is the living bread. To the biologist, he is the life. To the builder, he is the sure foundation. To the carpenter, he is the door. To the doctor, he is the great physician. To the educator, he is the great teacher. To the engineer, he is the new and living way. To the geologist, he is the rock of ages. To the author, he is the living word. To the farmer, the sower, and Lord of the harvest. To the florist, he is the rose of Sharon, the lily of the valley. To the horticulturist, he is a true vine. To the judge, he is the righteous judge of all men. To the journalist, he is the good tidings of great joy. To the philosopher, he is the wisdom of God. To the preacher, he is the word of God. To the statesman, he is the desire of all nations. To the toiler, he is the giver of rest. To the sinner, he is the Lamb of God who taketh away the sin of the world. To the Christian, the Son of the living God, the Savior, the Redeemer, and Lord. To the disciple, he is the commander-in-chief who gives us our orders with unmistakable and unconditional clarity. He is Christ, the incomparable. Perdón. Bueno, ese es un video bastante corto, ¿verdad? Son 2 minutos y 20 segundos, pero hace un resumen que quebranta, ¿verdad? En el tema de la prédica de hoy, en ese video nosotros podemos discernir
de que no importa la profesión que cada uno de los que estamos escuchando haya escogido. Algunos escogen la profesión, otros heredan, ¿verdad?, el oficio de los padres o de la familia, como fue el caso del Señor Jesús. Pero todas las actividades, profesiones, vocaciones se prestan para poder hablar de Dios, sin excepción. Eso es el objetivo de haber puesto ese video desde el principio, porque todos venimos, ¿verdad?, de familias diferentes, de cunas diferentes, de educación académica diferentes, de un montón de cosas diferentes. Pero el Señor dice que Él nos llama a una misma vocación, y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces aquí este mensaje en el libro de Hebreos, ¿verdad?, se da para todos los que hemos sido llamados, sin excepción, ¿verdad? Es un mensaje dado para los hermanos en Cristo, participantes del llamamiento celestial. Eso somos nosotros los creyentes. Y llama a considerar, ¿verdad?, de que el Señor Jesús fue también un apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Una persona enviada con una misión. Y vamos a ver que eso tiene que ver también con lo que la Biblia dice ser un ministro, o de qué se trata un ministerio, como el ministerio a Padre. Pues el nombre es un ministerio. Y un ministerio, vamos a ver de qué se trata. Son títulos que está usando el escritor de Hebreos para referirse al Señor Jesús, apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. O sea, que quiere decir que independientemente del oficio, la profesión o la actividad que cada uno realice en el mundo secular, somos llamados a una misma profesión. Y dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El mensaje de hoy es que nosotros tenemos una profesión y una vocación a la que fuimos llamados. Y si somos fieles a Dios, deberíamos estarlo cumpliendo ese llamado. Deberíamos estar haciendo lo que Él nos puso a hacer, independientemente de la profesión o el oficio de cada uno de nosotros. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Otra vez lo dice en el libro de Hebreos y habla de una profesión. Primera de Timoteo, Pablo le dice a su discípulo, ¿verdad?, Timoteo, está haciendo un contraste con lo que dice Primera de Timoteo 6, del 1 al 10, ¿verdad?, de lo que no se tiene que hacer, y después le dice a Timoteo lo que él tiene que estar haciendo. Y dice: mas tú, le está hablando a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, de lo que menciona el apóstol del versículo 1 al 10, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Son 6 cosas diferentes. Pelea la buena batalla de la fe, y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, dice te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y qué interesante, aquí dice que el Señor Jesús dio testimonio de su profesión, aquí le dice la buena profesión, delante de un impío, representante del imperio romano, ¿verdad? Y de hecho este nombre significa mares o océano, el nombre de Poncio Pilato. Y para los que estamos estudiando, ¿verdad?, la revelación de Apocalipsis y de los días de la creación, la Biblia dice en algún momento que iba a salir una bestia que iba a salir del mar, ¿verdad? Y es muy interesante cómo el encargado de juzgar, entre comillas, ¿verdad?, al Señor Jesucristo durante el
el gobierno del Imperio Romano en Jerusalén, ¿verdad? O sobre Judea, que era una provincia del imperio, el nombre de él significaba océano. Bueno, el Señor Jesús dio testimonio delante de un impío, dio testimonio, y el máximo testimonio que dio fue el que lo crucificaron, ¿verdad? Y ahí es donde viene la palabra mártir, que en griego tiene que ver con la palabra martureo, que es testigo. Entonces nosotros vamos a ver en este estudio de esta tarde que somos testigos. Dentro de un montón de cosas que Dios nos dice a nosotros, somos testigos. Y un testigo decide si quiere o no dar testimonio. Hay testigos que en un juicio, ¿verdad? No van a testificar, ya sea por temor o por conveniencia o por otra cosa, pero no van a dar testimonio. Hay testigos que sí dan testimonio. Pero aquí dice que el Señor Jesús sí dio testimonio de la buena profesión delante, ¿verdad? Del representante de Roma en la provincia de Judea en esa época. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Mácula es sin mancha. ¿Cuál mandamiento? Ese. Porque Pablo le está diciendo a Timoteo que eso es un mandamiento. Lo que le acaba de decir aquí es un mandamiento. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente Timoteo, ¿verdad? Ya él está en un lugar de descanso, posiblemente si hizo lo que tenía que hacer, igual que cada uno de nosotros, vamos para ese lugar, pero eso es para nosotros. Aquí dice que tenemos, ¿verdad?, que seguir la justicia, que es hacer caso, ser obediente. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús iba a ser bautizado por Juan el Bautista le dijo que no, que más bien él tenía que bautizarlo a él. Y Jesús le dijo, basta ya, que es necesario que cumplamos toda justicia. Cumplir justicia, va a ser justicia, ser obediente a lo que Dios dice. Piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Le dice que pelee la buena batalla de la fe, que eche mano a la vida eterna, a lo que él fue llamado, ¿verdad? Y le recuerda que ya él estaba dando testimonio de su profesión delante de muchos testigos. Porque los cristianos tenemos muchos testigos alrededor nuestro, viendo y escuchando lo que hacemos y decimos. Y aquí le dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, o sea, que lo haga, que hay una profesión, ¿verdad?, a la que todos fuimos llamados, independientemente, ¿verdad?, de la actividad, del oficio al que cada uno se dedique. En esta filmina, por ejemplo, en el Salmo 16, la Biblia dice que Dios es rey. No es un rey, es rey. Él es el rey de reyes y señor de señores. Bueno, ¿será que ser rey es una profesión o es un oficio? Bueno, es un título, es una condición. Y en el caso de Dios, ¿verdad? Lo primero que uno puede discernir en la Biblia, si uno la lee con detenimiento, es que por encima de él no hay nadie que tenga poder ni autoridad más que él. Entonces, la Biblia está llena de títulos, ¿verdad?, de cualidades, virtudes y actividades u oficios que el Señor realiza, pero este no es un oficio, es una condición. Él es el rey de todo el universo. Bueno, conseguí una foto que yo sé que ninguna foto le va a hacer justicia a este versículo, pero empezamos de eso, ¿verdad? Que el Señor Dios es rey eternamente y para siempre. Ahora, otro de los títulos que él recibe en la escritura, que recibe muchos títulos, ¿verdad?, es que él es creador. En Isaías 42:5 lo repite, luego lo repite, porque el primer versículo de la Biblia lo dice claramente, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el primer versículo de la Biblia. O sea, que uno de los títulos que él recibe es creador. Él es el creador. Y me llama la atención de que en el libro, en el hebreo original, ¿verdad?, la palabra crear o creó
es Bará, así se dice en el hebreo original, y está compuesto de 3 letras. La primera, ¿verdad? Letra de esa palabra representa la parte de adentro de una casa, que es la letra Bet. La que sigue representa la cabeza de una persona, que es la letra Resh. Y la última, que es la letra Aleph, representa el líder o el principal, como diciendo que la palabra crear significa algo, ¿verdad? Que nace en el interior de la cabeza del principal. Y todo lo que nosotros podemos ver en una creación tan increíblemente perfecta, el Señor es rey, ¿sí? Eterno, dice la Escritura, y Él creó todo lo que nosotros vemos alrededor nuestro, incluyéndonos a nosotros mismos. Dice Isaías 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Entonces, uno de los títulos que recibe el Señor Dios es creador, ¿no? Y la creación es testigo de que Él es el creador. Eso está en Romanos 1. Otro título que recibe el Señor en el Salmo 75:7 dice que Dios es juez. Pues no solo es rey, es juez. Y eso es lo primero que vemos, por ejemplo, en el caso de Salomón, ¿verdad? Cuando él fue ungido como rey de Israel, él empezó a hacer juicios. Y el primer juicio, el que él hizo, fue el de las 2 mujeres, ¿verdad? Eso está en el libro de Reyes. Entonces, en la época de los reyes eran jueces. Tenían, ¿verdad? Y esa era parte de su obligación. Ahora aquí dice que Dios es juez de todo el universo. Y dice, a este humilla y a aquel enaltece. Entonces son nombres que el Señor recibe. Y este es el fundamento de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, nada más para ver que genuinamente la palabra de Dios tiene temas de todos los oficios que cualquier ser humano sobre la tierra haga y de cualquier profesión. O sea que no hay excusa de que uno no está capacitado para ser, ¿verdad? Un siervo de Dios o un testigo de Dios, ¿verdad? Un embajador de Cristo, que es lo que vamos a ver ahora más tarde en la prédica. Así nos dice la Biblia, embajadores, y vamos a ver de qué se trata ser un embajador. Somos representantes de Cristo en la tierra. Y cualquier oficio al que una persona se dedique tiene tema para poder hablar de la Escritura. La Biblia dice que Dios, ¿verdad? Él mismo dice lo siguiente en Jeremías 18:6. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Entonces aquí el Señor, ¿verdad? Con una analogía que él hace en Jeremías 18, donde es la señal de la vasija que se quiebra, ¿verdad? De un alfarero, y el alfarero la bota y la vuelve a hacer, que es el tema de lo que el Señor hace con la vieja naturaleza nuestra y cómo nos forma, ¿verdad? Nos forma a través de la palabra, a través de enseñanza, a través de disciplina, pero también nos forma a través de las cosas que tenemos que estar haciendo, que es el tema de hoy. Entonces aquí también él dice que es alfarero. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, Dios también dice que Él pastorea sus ovejas. En este caso, ¿verdad? También el Nuevo Testamento le dice al Señor Jesús el príncipe de los pastores. O sea, el principal de todos los pastores es Él. Hay gente que en el mundo secular no tolera a los pastores, ¿verdad? Los que tenemos la responsabilidad de predicarle a las personas. Hay gente que no tolera, que les choca, ¿verdad? Hasta el término les choca. Pero bueno, la Biblia dice que Dios es un pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es otro título que él recibe, pastor. Podemos entonces, ¿verdad? Ver por qué razón Dios escoge nacer en una familia donde José,
¿verdad? El esposo de María tenía un oficio. Ahora, la palabra ahí dice carpintero, dice, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Carpintero en el griego, ¿verdad? Es que sale en el Nuevo Testamento es tectón, de ahí viene arquitecto. Y tectón no es solo carpintero, sino es como un constructor. O sea que no solo trabajaba la madera, sino trabajaba construyendo. O sea, qué mejor oficio, ¿verdad? Para el Hijo de Dios aquí en la tierra que construir cosas. Pero el Señor antes de su ministerio, ¿verdad? Tenía un oficio, que era constructor. Así lo escogió él, ¿verdad? Así lo escogió él. Nacer en una familia humilde de un hombre sencillo como José, que era un constructor. Ahora, también la Biblia dice, ¿verdad? Que Jesús dice en Juan 15:1 lo siguiente: yo soy la vid verdadera. Una vid, ¿verdad? Es una planta de uvas. Y dice, mi padre es el labrador. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ok, aquí ya empieza a dar el Señor instrucción de lo que Él espera de que nosotros nos convirtamos, independientemente de la profesión o el oficio de cada uno. Todos tenemos que convertirnos en discípulos de Cristo. Y ya vamos a ver qué significa discípulo. Pero aquí dice que el objetivo del Padre, a través de Jesús, con sus discípulos, es que llevemos mucho fruto. No dice poco fruto, dice mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quiere decir que si uno es discípulo, tiene que estar llevando fruto. Pero el Señor también usa este título para Dios Padre, labrador. ¿Ok? Ahora, el Señor Jesús, cuando escoge sus discípulos, o por lo menos dos de ellos, ¿verdad? Les dice en Mateo 4:19 a Pedro y al hermano, les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Le está diciendo a gente, ¿verdad? Que era empresaria de la pesca, que ya no iban a pescar más, ¿verdad? El agua, sino que iban a ir a pescar hombres, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, independientemente de la actividad que cada uno desarrolle, es llevar fruto para el Padre, que seamos discípulos de Él y que llevemos frutos, que convirtamos, que le prediquemos a las personas que no lo conocen. Ok, entonces, el Señor dice claramente en Mateo 28, ¿verdad? Que Él comisionó a sus discípulos. Ahora, aquí abajito está la definición de discípulo. Dice persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Persona que sigue y defiende. Ojo, persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Eso significa discípulo. Entonces Jesús, el Señor, ¿verdad? Le dice a los 11 discípulos, ¿por qué 11? Porque ya había uno, ¿verdad? Que, bueno, Judas ya no estaba aquí en el grupo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, el monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ojo cómo empieza el diálogo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto es, ¿verdad? Por consiguiente, ¿verdad? O sea, este es el motivo por el que él puede dar la comisión, porque él tiene la autoridad, potestad es autoridad y poder. Todo poder y autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿verdad? Por lo tanto, id, o sea, los manda, id. Aquí todo lo que está subrayado, ¿verdad? Que es 1, 2, 3, 4 cosas. Esa es la gran comisión. Pareciera que no es tan grande, pero es lo importante que nosotros tenemos que estar haciendo. Ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Qué es hacer un discípulo? ¿Verdad? Es personas, perdón, que reciben las enseñanzas de un maestro
o que siguen estudios en una escuela, persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Para ser un discípulo, sí se ocupa tiempo. Y vamos a ver que por eso se llama profesión o vocación. Ok. Hacer discípulos. Para hacer discípulos se ocupa tiempo. A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay que bautizarlos, dice la Escritura. Después, ¿verdad? De ir empezando el discipulado, si la persona quiere, ¿verdad? Si hay arrepentimiento, tiene que haber un discipulado para que aprendan a quién estamos siguiendo. Estamos siguiendo al Señor Jesucristo, no estamos siguiendo hombres. Pero el Señor nos da la comisión a nosotros, a los hombres, para hacer lo que Él nos manda. Después de bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay que enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús nos mandó. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo puede enseñar una persona algo si no lo ha aprendido antes? Ahí es donde viene, que el aprendizaje es esencial para hacer la gran comisión. Ahora, ¿quiénes tienen que hacer la gran comisión? Solo los pastores, solo los evangelistas, solo los maestros, solo los profetas que Dios escoja. No, somos todos. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos que hacer y llevar la gran comisión. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que el mensaje no fue solo para este grupo de 11. O sea, ahí ellos sabían que ellos no iban, ¿verdad? Posiblemente a vivir hasta el fin de los tiempos. Esto es un mensaje que el Señor dejó para todos los discípulos de ahí en adelante que quisiéramos ser discípulos de Cristo. Esa es la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Él garantiza que Él va a estar con nosotros. Dice, he aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es comisionar? Porque aquí el título es la gran comisión. Comisionar es encargar a una persona una misión determinada. O sea, el Señor nos dio en las Escrituras una misión a todos sus discípulos, dándoles autoridad para ejercerla. Por eso es que Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto. O sea, que Él nos va a dar poder y autoridad, ¿verdad? Y eso está en la Biblia. En Lucas 10:19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. La palabra potestad, que es la misma que sale, ¿verdad? Aquí, toda potestad, es una palabra en griego que se escribe exousia. Y exousia es poder y autoridad. Por eso es que Él dice desde el principio que Él tiene el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso es que Él puede mandarnos a hacer ese trabajo, porque nos va a dar parte de ese poder y autoridad para la misión que Él nos está dando. Entonces, comisionar, es encargar a una persona con una misión determinada. Por eso cuando uno va a evangelizar a una casa, que lo invitan a uno, ¿verdad? Ese es el formato del ministerio a padre, por ejemplo, o la gente llega a consejería, es una misión. ¿Por qué es una misión? Porque estamos llamados a una gran comisión. Ministerio es un oficio, un cargo, una función o una responsabilidad. Bueno, lo vemos, ¿verdad? En el gobierno está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de esto, el Ministerio de lo otro, y hay ministros. Bueno, ¿cuál es el ministerio? Ya vamos a ver que la palabra ministerio y ministro sale en la Biblia, pero en principio es un cargo, es un oficio. En la BLB dice oficina, refiriéndose, ¿verdad? A que es todo una estructura montada para cumplir un objetivo. Entonces, el Ministerio a Padre, ¿de qué se trata? El Ministerio a Padre, ¿verdad? Es un cargo, pero también tiene personas responsables para hacer esto que el Señor mandó, que es la gran comisión. Por eso es que hay que hacer discípulos, hay que predicar la palabra de Dios, hay que reunirse presencialmente. La Biblia dice, no dejan de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre. ¿Por qué?
porque el Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice todas las cosas, no algunas. Entonces es un oficio, una profesión muy seria, y es más importante que cualquier oficio o profesión que nosotros tengamos en la parte secular, porque esta, ¿verdad? Esta profesión sí tiene galardón o consecuencia eterna. La que hagamos aquí en la tierra, no es que no la tenga, ¿verdad? Si uno está haciendo algo que no tiene que hacer, ganándose la vida con algo ilícito, por supuesto que va a tener, ¿verdad?, una consecuencia eterna. Lo que quiero decir es que de eso no se trata la gran comisión. El Señor agarró pescadores, escogió cobradores de impuestos, de diferentes oficios, y a todos les dio la misma comisión, ¿verdad? La misma vocación que vamos a ver ahorita. Dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, dice el apóstol Pablo a esta iglesia, a esta gente, y el mensaje es para nosotros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ok, ahora, ¿qué es un embajador? Aquí está la definición. Un funcionario responsable. Funcionario responsable, ¿verdad? Y uno podría poner un punto aquí y decir, no es un funcionario irresponsable, ¿verdad? Pero aquí dice funcionario responsable de la representación oficial de una nación o un reino. O sea que es como cuando mandan un embajador, ¿verdad? De Estados Unidos al Medio Oriente. Él representa a esa nación, que sea solo una persona. Y lo tiene que tratar, si hay buena relación entre países, lo tiene que tratar de acuerdo a su posición. Cuando hay guerra, lo primero que se recoge, o el país cuando va a entrar en guerra con otro, lo que hace es que quita a los embajadores, que es como una tipología, ¿verdad?, del arrebatamiento. Él saca a los embajadores antes de que venga la gran tribulación. Pero el punto es de que la Biblia sí dice que somos embajadores. Y Pablo dice somos, no dice soy, dice somos. Somos todos. Todos somos representantes responsables, ¿verdad?, del reino de los cielos. Somos representantes oficiales del reino de Dios en la tierra. Y ahora vamos a leer que hay un versículo que dice que uno tiene que comportarse como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. ¿Qué pasa si un embajador llega a otro país como representante de una nación y empieza a portarse de una manera, donde lo que va a hacer es dejar en mal al país que está representando? Si se involucra en un escándalo, ¿verdad? Si sale en el periódico, en los periódicos, de que hizo tal o X cosa en la noche, que se fue, no sé, a tomar licor, que anduvo metido en lugares que no tenía que meterse, le toman fotos, lo publican, y el problema no es solo para él, ¿verdad?, sino es para el país que él representa. Y eso somos nosotros. Dice acreditado generalmente ante otro estado. ¿Será que nosotros estamos acreditados, ¿verdad?, ante el otro reino, el de las tinieblas, de ser embajadores o representantes del reino? Sí, porque lo podemos ver en el libro de Hechos, ¿verdad? En el capítulo 19, podemos darnos cuenta de que el reino de las tinieblas conocía a Jesús y sabía quién era Pablo, pero había otra gente que no la conocía, como diciendo, ustedes no son embajadores del reino. Voy a leer Hechos 19, donde dice, en el versículo 13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Quiere decir que los demonios no reconocieron la autoridad, ¿verdad?,
de estas personas que no tenían una relación personal con Cristo. Y ellos le dijeron, los demonios, bueno, aquí dicen en singular, respondiendo el espíritu malo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, yo sé que Jesús, ¿verdad? Es el rey de reyes, señor de señores, y Pablo es un ministro, un embajador, pero ustedes no tienen ningún rango, no tienen ninguna potestad. Entonces, el reino de las tinieblas reconoce la autoridad de un embajador de Cristo. Sí lo reconoce, aquí está en Hechos 19. Entonces, sí es cierto que está acreditado, ¿verdad? Ante otro reino. Acreditado es que sí tiene credenciales, sí tiene autoridad y poder, si es que lo tiene, ¿verdad? Otra definición es que es un emisario, es una persona enviada a llevar un mensaje o examinar un asunto. Entonces, cuando hay problemas diplomáticos, ¿verdad? Mandan a los embajadores para ir a revisar de qué se trata, ¿verdad? Con el homólogo del otro país y hablar de temas, ¿verdad? Donde ellos están formados para poder conversar de un tema sin que se rompan las relaciones diplomáticas. Y ya cuando se rompen es cuando entran en conflictos armados. Y es parte de ser un embajador, examinar un asunto, a ver si se continúa o no se continúa, ¿verdad? La relación. Entonces, ¿somos embajadores? Sí, la Biblia dice, embajadores. Entonces, no solo somos siervos, no solo somos ovejas, no solo somos pescadores de hombres, ¿verdad? No solo somos sembradores de la palabra, de acuerdo a lo que dice la parábola del sembrador, que dice que el sembrador es el que siembra la palabra. No, aquí dice que somos embajadores. Entonces, que un montón de oficios y de profesiones vienen metidas en la profesión o vienen incluidas en la vocación que Dios escogió para nosotros. Aquí dice que somos embajadores. Ahora, los embajadores de Cristo, tenemos la primera misión o orden es, dice aquí, decirle a las personas que se reconcilien con Dios, que se reconcilien, ¿verdad? Con el jefe que nos mandó a decirles que se reconcilien. Que dicho sea de paso, es el creador de todo el universo y es el rey de reyes y señor de señores y es el Dios verdadero. Entonces nosotros somos mensajeros para que la gente que no se haya reconciliado con Dios lo haga. Y dice aquí, ¿verdad? En el libro de Hechos, que cuando Jesús se le aparece al apóstol Pablo, le dice que lo escoge por ministro y testigo. Entonces, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Un ministro no es lo mismo que un testigo. Ya vamos a ver lo que es testigo, porque ministro, ¿verdad? Digamos que es el que ejerce un ministerio, y ya vimos lo que es un ministerio, que es una oficina, una responsabilidad de un cargo. Dice que para eso lo escogió Dios, para ser ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, también somos ministros y somos testigos, además de embajadores. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aquí habla de la reconciliación. O sea, que ya los que estamos reconciliados con Dios, no por obras, sino a través del nuevo nacimiento en la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hay un ministerio, ¿verdad? Hay un ministerio que los embajadores de Cristo en la tierra tenemos que llevar a cabo, que es el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí lo dice que eso nos lo encargó a nosotros, a los embajadores, a los ministros y a los testigos de Cristo. Estamos encargados, por eso se llama una comisión. Nos dieron una responsabilidad que tenemos que llevar a cabo. Y hoy, el primer sábado del año, ¿verdad? Por alguna razón el Señor no puso la alabanza, no escogió una alabanza. Y bueno, no sé todavía por qué no la escogió el Señor la alabanza. Pero lo pone a uno a meditar, ¿verdad? ¿Será que no estamos haciendo lo que Él nos está mandando desde el año pasado a hacer? Porque el título de la última reunión presencial fue ¿qué hemos hecho para Dios en el 2022? Y hoy
que es la primera reunión virtual del año, nos está recordando, ¿verdad?, que tenemos una obligación, una responsabilidad todos delante de Él, porque aquí dice que nos encargó la palabra de la reconciliación. En Efesios 4 dice, ¿verdad?, cómo es que tenemos que comportarnos entre nosotros, ¿verdad? En el versículo anterior estábamos viendo en estos tres en realidad, ¿verdad?, que el Señor manda a sus ministros, a sus testigos, a sus embajadores, a la gente inconversa, a los que no conocen a Cristo. Prácticamente aquí dice rogar, ¿verdad?, aunque el Evangelio no se ruega, se expone. Pero aquí dice, como si Dios rogase, como si Dios, ¿verdad?, como si Dios rogase por medio de nosotros. Sí, por supuesto que cuando uno predica, uno y la persona niega o rechaza el Evangelio, uno siente una tristeza muy profunda. Bueno, algunos, ¿verdad?, la sentimos porque, pues, puchica, esa persona si niega el Evangelio y si continúa negando el Evangelio y si muere en esa condición, se va a ir al infierno. Entonces, eso es una razón suficiente para poder sentir que uno debería estar casi que rogándole a la persona que haga caso. Sí, pero el Evangelio no se ruega, el Evangelio se expone. Porque el Señor Jesús le dijo a los discípulos que en la casa que no los recibieran, salid de ahí y sacudidos el polvo de vuestras sandalias, dice. No les dijo, bueno, si no los reciben, insistan y rueguenles hasta que los reciban. No, les dijo, salgan de ahí, sacúdanse. O sea que hay momentos, lamentablemente, donde los embajadores de Cristo aquí en la tierra no son bien recibidos en algunas casas. Y el Señor dice que hay que irse, ¿verdad? Pero aquí hay esto tiene un nombre, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama en la parte de redacción, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Bueno, una vez que ya estamos reconciliados con Dios, porque aquí lo dice en 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? Todo esto, esta idea, ¿verdad? Ese es el Evangelio. Él nos comisionó a nosotros, los seres humanos, una vez que estemos reconciliados con Él, y nos da el ministerio o la oficina de la reconciliación del ser humano con Dios. Y dice cómo que Dios está con Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Una vez que ya uno sabe que uno está encargado, que no es un embajador, un testigo, un ministro, y que hay un ministerio, que cómo tiene que operar el cuerpo de Cristo. Aquí dice que nosotros, la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, tenemos que estar unidos en el mismo espíritu. Quiere decir que tenemos que estar, ¿verdad?, todos en la misma, no solo sintonía espiritual, sino habla hasta de conocimiento, que tenemos que estar en el mismo nivel de conocimiento. Y eso es responsabilidad de un maestro y de un pastor, siempre y cuando la persona quiera aprender. Eso no es a la fuerza. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Entonces Pablo aquí sí ruega, está rogándole a esta gente, ¿verdad?, de Éfeso, que se comporten como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Seguro estaban dando mal testimonio, y les recuerda que ellos fueron llamados a una vocación, con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre, eso fue lo que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, para que halléis descanso en vuestras almas. Aquí lo repite el apóstol, humildad y mansedumbre. Humildad es asumir que la persona que está a la par de uno es superior a uno. Eso le ahorra a uno un montón de problemas. Y mansedumbre, ¿verdad?, que es otra virtud, que es no dejarse llevar por la ira cuando hay un agravio cometido por otra persona. Eso es como no darle la caja de fósforos a una persona que sabe que si le prende fuego uno explota. Quitarle los fósforos a otro, ¿verdad? No dejarse llevar por la ira, por agravios, ofensas que otra persona le hace a uno. Eso es la virtud que resalta la Biblia acerca de Moisés. Pero empieza con la humildad, que es no creerse más de lo que uno es. Y estar consciente de que todos tenemos
dones y defectos. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que hay que considerar al prójimo como superior a uno mismo. Y eso en realidad es mejor, porque así dice la Biblia que uno va a tener paz en el alma. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí está hablándole a los creyentes. Solícitos, quiere decir teniendo ganas, solícitos o teniendo interés. A veces uno en alguna misión, ¿verdad? O en alguna enseñanza uno ve que no hay solicitud. Hay gente que está revisando el teléfono, hay gente que está chateando, hay gente que tiene la mente en otro lado. Y es parte, ¿verdad?, de lo que en algún momento tenemos que ver en una prédica, el tema de que la tecnología actual está diseñada para poner la mente de la persona en otra dimensión. Y es el propio, ¿verdad? Pero ahí dice solícitos. Solícito es tener interés. Por eso es que al principio dijimos mejor, apaguemos todo lo que pueda crear distracción, porque para eso está. Para que la gente no escuche, que anden de verdad con la cabeza partida, en la mente, mejor dicho, en un montón de asuntos. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. Espíritu con mayúscula. En el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice vocación dos veces. Y dice 2 veces llamados. O sea que fuimos llamados a una vocación. Todos. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y Él mismo constituyó a unos. Ahora sí, aquí interesante. Estando todos unidos en el mismo espíritu, entonces el Señor ahí sí reparte los ministerios. Unos apóstoles, que apóstol significa enviado, es una persona enviada. Y ahora leímos que Jesús, el Señor Jesús, es tomado como un apóstol y sumo sacerdote. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Aquí dice con qué objetivo es que Él escoge esos 5 ministerios u oficinas para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la reconciliación, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que cada miembro del cuerpo, que somos nosotros, los individuos, tenemos que ir subiendo de nivel en conocimiento y en fe, ¿verdad? A través de estos 5 ministerios, principalmente el de maestro. El maestro es el que enseña, ¿verdad? Aunque un pastor también enseña y es responsable de las ovejas. El tema es que aquí dice que tenemos que seguir creciendo en conocimiento y fe hasta que lleguemos a un nivel, y aquí dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La estatura, ¿verdad? Es un tamaño, es una medida de longitud, quiere decir que hay un tamaño, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. O sea que Dios espera que nosotros, como cuerpo de Cristo, crezcamos. Todos tenemos que ir creciendo en conocimiento y en fe, y eso une el cuerpo de Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que en un cuerpo son los tendones y los cartílagos. Quiere decir que las coyunturas es la unión del cuerpo, es el pasar tiempo juntos, como hermanos, conocernos, escuchar, conversar, ¿verdad? Ver de qué se trata la vida de una persona. Esas son las coyunturas del cuerpo. ¿Por qué? Porque conociéndonos mutuamente, ahí es donde aquí nos podemos ayudar mutuamente. Si yo no conozco las necesidades de un hermano, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a ayudar? Y es parte de lo que el Señor dice. Y dice según la actividad propia de cada miembro. Quiere decir que hay una actividad propia de cada miembro. Y dice recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí acabamos de leer, ¿verdad? Que Pablo dice que tenemos que andar dignos como la vocación a la que fuimos llamados.
siendo humildes. Y el que quiere buscar el antónimo de humildad, que se meta a cualquier buscador. Lo opuesto a humildad. Uno aprende muchas veces el significado de una palabra buscando lo opuesto. Porque entonces uno se puede dar cuenta si uno es o no es lo que está leyendo, o si está del otro lado, y mansedumbre igual, ¿verdad? Pero hay una vocación. Ahora, ¿qué significa vocación a la que fuimos llamados? Dice que es llamada o inspiración que una persona siente, procedente de Dios para llevar una forma de vida. Sigue siendo voluntario. Sí, bueno, y hemos puesto en el ejemplo de a veces uno llega a un hospital, ¿verdad? Y uno, por lo menos en lo personal, uno ha conocido o hemos conocido enfermeros o enfermeras que no deberían estar en esa actividad porque no tienen vocación, no tienen un buen trato al enfermo, ¿verdad? Eh, etcétera. Hay gente, y eso en todos los oficios, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, pero hay gente que no tiene vocación para lo que está haciendo. Mejor se dedicar a otra cosa, porque lo que está transmitiendo, ¿verdad? No solo es un trabajo malo, o mal hecho, o hecho sin ganas, sin solicitud, sino que el trato hacia los clientes o a la gente con la que trabaja es un trato malo. Entonces se nota que no tiene vocación. Y la segunda definición es inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida, a un determinado trabajo. Interés es la palabra clave. Interés. Si el Señor sabe qué tanto lo ama una persona a Él, si Él sabe qué tanto lo odia una persona a Él, si él conoce las emociones de su creación, que el que los conoce, ¿verdad? Él sabe qué nivel de interés tiene una persona para escuchar su mensaje, para hacer su obra o incluso para cantarle una alabanza con todo su corazón. Él sabe. Y ahí en el libro de Isaías, capítulo 1, todo el capítulo 1, queda ahí para el que lo quiera leer. Ahí hay información cuando el Señor decide no recibir, ¿verdad? Alabanza. Ahí hay razones que están por escritas, para el que lo quiere investigar. Pero aquí dice que es inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida, un determinado. Esa es la vocación. Entonces nosotros tenemos que tener interés delante de Dios, no delante de las personas, que Él conoce el corazón de las personas. Y Él sabe si una persona tiene o no tiene interés en hacer lo que el Señor nos ha mandado a todos, que es el mensaje de hoy. El Señor dice en la Escritura que Él nos ha escogido a nosotros para ser reyes y sacerdotes cuando lleguemos a la eternidad. Ahorita somos embajadores, somos testigos, somos siervos, somos obreros, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su alimento, eso sería como un peón agrícola, ¿verdad? Tenemos dones que Él nos da, ministerios, operaciones, hay señales que siguen, y todo es para la obra del ministerio de la reconciliación del mundo caído con Dios. Ese es el llamado que todos tenemos, independientemente del oficio y la profesión que cada uno tenga. Apocalipsis 1, del 5 al 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, pone fiel. ¿Será que hay testigos que no son fieles? Sí, sí hay testigos que no son fieles. Porque aquí la definición de testigo que sale en internet dice persona que está presente en un acto, en una acción, con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Qué duro. O sea, puede ser que un testigo sí haya estado presente en un acto, en una acción, que sepa que es cierto, pero no tiene la menor intención, o sea, que no tiene interés de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Prefiere estar callado. Prefiere no decir nada, ¿verdad? Que eso sería un testigo infiel. En este caso, infiel a quién? A Dios. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Ojo que la Biblia habla en pasado
y nos hizo, no dice nos va a hacer, nos hizo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Cuántos reyes, o mejor dicho, sí, bueno, cuántos reyes hay en la tierra hoy, por ejemplo, que tengan las credenciales de reyes y que sean aceptados como reyes en su nación o en su reino y que sean reconocidos por otros países y naciones como reyes? Son muy pocos. De hecho, la Biblia dice, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que Pablo le dice a la gente que véanse ustedes mismos, que no son muchos, no son muchos. Están nobles de los que están aquí entre nosotros, nobles refiriéndose a la nobleza, no como una cualidad. Eso está en 1 Corintios 1. Lo dice del 26 en adelante. 1 Corintios 1, del 26 en adelante dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Les está diciendo las profesiones que habían ahí en el tumulto. La mayoría era gente, ¿verdad? Humilde y sencilla. No habían muchos nobles, o sea, no habían reyes, condes, condesas, digamos, todos los títulos que puede haber en los nobles de alguna nación, ¿verdad? Yo no me los sé todos, o mejor dicho, casi que no me los sé, pero Pablo sí se los dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, véanse ustedes mismos, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahora, el mismo apóstol le está diciendo a la muchedumbre que la mayoría de los que están ahí reunidos, incluido él, Pablo, no era un noble, pero todos, cuando lleguemos, ¿verdad?, a la eternidad, dice aquí que el Señor Jesús nos hizo reyes a todos. O sea, eso es un regalo inmerecido. Además que uno dice, o sea, ¿qué ha hecho uno para que lo hagan rey? Bueno, está escrito en la Biblia, ¿verdad? Que nos amó. Él nos ama. Dios nos ama. Pero como lo vimos en la prédica, en la última del año, Él pide cuentas. Y está, de nuevo, la parábola de la higuera estéril, donde Él va 3 años a buscar fruto a una higuera y la iba a cortar, le dijo, ¿verdad? De la finca, como decía el capataz, ¿para qué? Para que desaproveche la tierra, córtelo. Y el capataz, ¿verdad? La finca le dijo, no, dejémoslo un año. Déjeme cavarle las raíces, y si eso sí, si no produce el año, ya ahora sí corta. Entonces, hay un tiempo, Él nos pide cuentas de lo que estamos haciendo. ¿Y por qué nos hizo reyes sacerdotes para Dios su Padre? Porque nos ama y ya nos justificó, ¿verdad? Y ya nos reconcilió con Dios. Y dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, no todos los testigos son fieles. Aquí dice que un testigo puede decidir, ¿verdad?, no tener la mínima intención de dar testimonio. Y eso es el mensaje que Dios nos da el día de hoy a todos. ¿Será que estamos dando testimonio? ¿Será que estamos haciendo lo que Él nos mandó? ¿Será que estamos siendo negligentes? Porque la Biblia dice que eso es prevaricar. Eso está en Isaías capítulo 24. Está en Isaías 24, donde dice el juicio de Dios sobre la tierra. Y dice que el profeta Isaías tuvo una visión que coincide con lo que está sucediendo alrededor del mundo ahorita, con el tema de la pandemia, que desde el 2020 está afectando. Y dice que después él vio un grupo de gente en otro lugar alabando a Dios, que sería el evento del arrebatamiento. Pero él después dice, él se lamenta de que él no estaba en ese grupo que estaba en otro lado alabando a Dios, mientras el resto del mundo estaba en juicio.
Dice en Isaías 24:16, y yo dije, mi desdicha hay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Dice la palabra desleal. Y la palabra prevaricar, la definición es un funcionario, ¿verdad? Un ministro, por ejemplo, que no está ejerciendo sus funciones. Entonces, los que no estén haciendo sus funciones están prevaricando, y eso fue lo que Isaías dice, ¿verdad? Mi desdicha hay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Y después dice, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra, que es el inicio de la gran tribulación. Entonces, si el Señor hoy nos está poniendo a revisar si estamos siendo ministros fieles, perdón, testigos fieles, es porque hay que revisar, ¿verdad? Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Es el mensaje que Dios tiene para todos nosotros en esta tarde del sábado 7 de enero del 2023. Lo vamos a hablar juntos. Y darle gracias a Dios, porque la Biblia dice que Dios exhorta a través de la palabra, ¿verdad? Que es lo que hacía Jeremías, por ejemplo, exhortar a los reyes de Judá y al pueblo entero. Pero Jeremías también después, él escribió el libro de Lamentaciones. Entonces es mejor no llegar a esa situación de lamentarse en algún momento donde después del arrebatamiento haya gente que por estar prevaricando, ¿verdad? Va a decir lo mismo que Isaías dijo en la visión. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos, Señor, a través de este programa de la tecnología. En tu nombre, Señor, porque la Biblia dice claramente que cuando 2 o 3 estemos reunidos en tu nombre, que tú estarás en medio de nuestro. Te damos las gracias, Padre del cielo, por el mensaje que es claro, Señor, para que lo quiera entender. Y te pedimos que nos ayudes a no prevaricar, Señor, sino a estar cumpliendo diligentemente, Señor, de las responsabilidades del cargo que tú nos has dado, como embajadores, como ministros, como obreros, como siervos, que la palabra en griego es doulos, que la Biblia dice, Señor, que eso era cuando una persona te servía por obligación o servía a un señor por obligación como esclavo, y al final del tiempo que tenía que servir, decidía quedarse con el amo porque le amaba. Y la escritura dice, Señor, que había un procedimiento en que le hacían un hueco en la oreja y le ponían, Señor, una señal de la casa de su Señor para que en la calle reconocieran que era un doulos, ya no era un esclavo, sino un siervo que se quedó voluntariamente sirviéndole al amo por el amor que le tiene o le tenía. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles, Señor, del reino de los cielos, sabiendo, Padre Santo, que estamos en un escenario, Señor, físico, que en algún momento, Señor, tú vas a deshacer para hacer una creación nueva. Que toda, Señor, atadura al mundo como estructura y todo lo que nos distrae, nos quita, Señor, o nos saca del camino, Señor, y de las funciones que tenemos que hacer, que tú nos ayudes a identificarlo y ayúdanos a tener esa fuerza, Señor, de voluntad, que la Biblia le dice templanza, para poder dejar de hacer lo que a ti no te agrada, Padre Santo. Ayúdanos a llevar fruto y a ser buenos embajadores y a no dar mal testimonio, Señor. Te pedimos perdón, Padre Santo, si hemos ofendido, contristado, enojado al Espíritu Santo, al nivel, Señor, donde hoy no recibe la alabanza. Te pedimos perdón, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, como dice la palabra en Jeremías, Señor, a revisar nuestros caminos, Padre del cielo, para poder nosotros revisar, Señor, qué estamos haciendo, Señor, para ti, para tu reino, y ayúdanos a hacerlo, Padre del cielo, a no quedarnos nada más en la teoría, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos las gracias nuevamente. Y yo bendigo a todas las personas que están escuchando, Señor, este mensaje y a sus parientes, con la bendición que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová resplandezca su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga y que pasen el resto de la tarde
llena de bendiciones y que la semana que viene sea una semana llena de oportunidades para poder llevar fruto para el Señor. Si Dios los permite, el miércoles tenemos a las 7 de la noche la intercesión y también para recordarles la prédica presencial del 21 de enero en la casa del maestro pensionado a las 2 de la tarde. Este año vamos a empezar una hora después, a las 2 de la tarde. Que Dios los bendiga y que pasen buenas tardes.